Buenos días, amada iglesia. En esta mañana hermosa que el Señor nos da, podemos disfrutar este tiempo en la meditación de la palabra y la oración. Quiero empezar leyendo el pasaje de Zacarías capítulo 1, versículo 3 que dice: Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Que esta mañana sea un tiempo hermoso de volvernos a Él. Porque cuando usted y yo nos acercamos al Señor, el Señor se acerca siempre a nosotros. Él está de hecho cerca de nosotros. Este es el tiempo para estar junto a Él, para disfrutar de su palabra y disfrutar de la oración, para hablar con Él, para hablarle al corazón de Él y que Dios nos hable a nuestro corazón. Oremos un momento. Padre, aquí estamos delante de ti para decirte que te amamos, que nos hemos vuelto a ti de todo corazón, que anhelamos tu presencia, que anhelamos cada día estar en el trono de tu gracia donde siempre encontramos el oportuno socorro. Señor, aquí venimos delante de ti a entregarte todo peso y toda carga, porque qué hermoso es Jesús cuando tú dijiste: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Señor, haznos descansar. Queremos entrar en tu reposo. Queremos disfrutar de esa presencia fresca, hermosa, agradable, dulce, Señor, como es. Que esta mañana hables a nuestro corazón, que podamos entender las cosas importantes, Señor, pero también que podamos ser ministrados por tu presencia, por tu gracia, por esa palabra de Dios viva y eficaz. Gracias te queremos dar. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Yo quiero invitarles en este momento a abrir su Biblia. Vamos a estar meditando un poquito sobre lo que la palabra del Señor nos enseña. Abra su Biblia, por favor, en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1, 6. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué Dios a usted lo llamó? ¿Por qué estuvo hablando a su corazón, a su vida? ¿Por qué permitió circunstancias para que usted, obviamente, sea tocado por Dios? ¿Por qué le ha estado llamando cada día a acercarse, a volverse a Él, a buscar de Él, a hacer lo que Él quiere? Déjeme decirle, no es por su religión, no es por sus buenas obras, no es porque usted se haya portado bien, no es porque usted sea una persona excelente o una mala persona. Simplemente, como dice Gálatas, mire el capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Sabe que Dios a usted y a mí nos ha llamado por su gracia. Nos ha llamado a seguir el Evangelio, pero los hermanos de Gálatas lamentablemente se alejaron de ese Evangelio, que les llamó por su gracia, por ese favor inmerecido, por ese regalo, por su bondad, por su gran amor le llamó a usted. Si mira más adelante, el versículo 15 de Gálatas 1 dice también lo siguiente: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El apóstol Pablo estaba diciendo, aún desde el vientre de mi madre me llamó. Recuerde, antes de ser el apóstol Pablo era Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, un hombre que mató, que metió a la cárcel, que hizo mucho daño a la iglesia, a muchas personas, pero que ya Dios tenía un plan por su gracia. Tal vez él no se merecía, ni usted ni yo nos merecíamos ser llamados por Dios para servirle, para amarle, para seguir su evangelio. Pero la gracia es mucho más grande que nuestros pecados, que nuestros errores, que nuestras equivocaciones. Y por esa gracia dice que fue llamado desde el vientre de su madre. Usted también ha sido llamado desde el vientre de su madre para cumplir un propósito hermoso, para entender que Dios nos está llamando a hacer cosas grandes en esta vida. ¿Por qué no le damos las gracias en este momento?
Oh Padre eterno, qué hermoso es saber que desde el vientre de nuestra madre, tú ya nos llamaste por tu gracia. Nos escogiste para ser llamados tus hijos, para ser llamados tus siervos, para cumplir un plan, un propósito, para hacer lo que tú anhelas que hagamos, Señor. Gracias. No somos dignos. No somos dignos ni siquiera de ser llamados tus hijos, Señor. Pero es por Jesús, por el sacrificio de Jesucristo en esa cruz, por el derramamiento de sangre, porque Él, al entregar su vida, Señor, por nuestra vida, nos justificó. Y hoy tenemos el regalo hermoso de la gracia salvadora, de la fe, Señor, que tú nos das para que aprendamos cada día a creer en ti, en esa gracia derramada por amor, por misericordia. Señor, que tu iglesia podamos entender día a día estas verdades. Que podamos entender que eres tú, Señor amado, que no somos nosotros, que eres tú, Señor. Gracias te quiero dar, que nunca olvidemos ese llamado de gracia que nos has hecho, Señor. Porque cuando yo entiendo esto, mi reacción hacia ti es amarte, es obedecerte, es servirte, es escuchar tu voz para ser, Señor, fiel a ti, que tú nos has dado tantas cosas, Señor. Gracias, papá, por el amor que tú nos das. Aquí estamos delante de ti, Señor. Te alabamos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Siguiendo con nuestro tema del llamado de Dios, yo quiero que abra ahora su Biblia en Primera a los Corintios, el capítulo 1. Primera a los Corintios, el capítulo 1, por favor. Miremos el versículo 2. Primera a los Corintios 1, 2. Mire lo que dice aquí el pasaje. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Llamados a ser santos. El Señor te ha llamado con propósitos. Yo quiero ver varios propósitos en esta mañana que encontramos en la Biblia, que Dios te llama, y cuando Dios te llama, la palabra llamar aquí significa llamarte por tu nombre. Significa que te está invitando. Significa que Él quiere hacer una cita contigo para decirte al corazón lo que tienes que hacer en esta vida. Muchas personas se preguntan, ¿y qué tengo que hacer? ¿En qué debo servir? ¿Cómo puedo hacer la obra, Señor? ¿Cuál es mi propósito? Estos puntos que vamos hoy a meditarlos un poquito en su palabra, te va a ayudar a enfocarte en la vida. Y a la medida que tú lo hagas, te va a ayudar a hacer las cosas correctas. Recuerda, el llamado de Dios es una invitación, es una cita especial contigo para que lo escuches, pero para que eso que el Señor te habla, tú le obedezcas, tú lo sirvas, tú lo sigas. Ese es el llamado de Dios. Y aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 dice, llamados a ser santos, a todos, en lo que en cualquier lugar invocan al Señor. Si tú eres de los que invocan a Dios, si tú eres de los que has entregado tu vida a Jesús, el llamado de Dios es llamado a ser santo. Mi pregunta es, ¿eres una persona llamada a vivir en santidad? ¿Eres una persona llamada a vivir consagrado a Dios? Y no te equivoques, santo no es sinónimo de perfección. A veces nosotros venimos con un trasfondo católico que nos han enseñado que el santo es aquel que no ha cometido ningún pecado, una persona casi perfecta, una persona que se pone en un altar. No, un santo es simplemente una persona consagrada, apartada para Dios. Una persona que dice, aquí estoy delante de Dios para consagrar mi vida, mi tiempo, mi corazón, mi familia, mis recursos. El Espíritu Santo, el momento que entró, te apartó, te consagró para Él. Por lo tanto, si tú eres de los que invocas al Señor, tu llamado a obedecerle es a vivir de una manera correcta y digna. En 1 de Tesalonicenses, del capítulo 4, el versículo 7, en la traducción lenguaje actual, lo dice de la siguiente manera. Porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. El llamado no es a seguir pecando. El llamado es a vivir una vida santa delante de Dios. Y más adelante, en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 22, lo pone así.
En la Nueva Traducción Viviente lo voy a leer. Dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. Hermoso, en todos los aspectos de tu vida. No solamente en cierta área, sino en todos, dice aquí. Y que todo su espíritu, alma y cuerpo sean mantenidos sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¿No te parece hermoso? Que Dios mismo se quiere encargar de ayudarte a ti a vivir en santidad, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo consagrados, renovados, para que vivamos sin culpa. Cada vez que pecas hay culpa y la culpa te avergüenza. Y el enemigo se aprovecha de esa culpa y te hace sentir peor para que te alejes de Dios y de la iglesia. Pero Dios, mira lo que dice el verso 24, Dios hará que esto suceda porque aquel que los llamó es fiel. ¿Que suceda qué? Que tu cuerpo, tu alma y tu espíritu sean cada día santos en todos estos aspectos. Él te quiere ayudar. Él no te dice, bueno, ahora es mi hijo y verás tú cómo lo haces. No, Él está cerca tuyo para ayudarte. Para que cada día tú y yo seamos mejores padres, esposos, hijos, pastores, siervos, hermanos, discípulos de Jesucristo, trabajadores, empresarios, jóvenes o adultos. ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos siga ayudando en este proceso de santificación y obedecer el llamado para ser santos? Padre, gracias. Gracias porque sabemos que tú nos oyes. Gracias porque tú estás aquí junto a nosotros. Porque tú eres fiel aun cuando nosotros somos infieles. Tú permaneces fiel. Y qué hermoso es, Señor, que somos santos. Que no somos perfectos, que no somos personas que no fallamos, pero que somos personas que nos consagramos a ti porque el Espíritu Santo nos ha apartado para ti. Señor, ayúdanos a purificarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a quitar cosas que están mal en nuestra mente y corazón. Y hermano, ahí delante de Dios, si has hecho algo que está mal, ¿por qué no le pides perdón? Perdónanos, Señor. Si el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, la mentira, el odio, el robo, la fornicación, el adulterio, la ira, el enojo, contamina mi vida, Señor. Hoy te pido, amado Dios, que me limpies con tu sangre preciosa. Pídele que te limpie. No importa el pecado que sea, no importa que para ti sea grande o poco. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tú eres santo. Y este es el momento de consagrarte a Él a través de la confesión y el arrepentimiento y decirle, Señor, aquí estoy delante de ti. Vengo reconociendo mis errores y yo sé que tú me perdonas. Padre, gracias por perdonarme, porque hoy estoy viviendo en santidad delante de ti. Porque hoy me estoy acercando, Señor, al trono de tu gracia, donde siempre puedo encontrar el oportuno socorro. Padre, gracias. Gracias porque tú nunca me vas a dejar, Señor. Tú siempre estarás conmigo todos los días de mi vida, Señor. Te alabo y te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos meditando un poquito sobre el llamado. Y hoy queremos también decirte que el Señor te ha llamado no solamente a ser santo, también Él te ha llamado a ser libre. Mira la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, el versículo 13. Gálatas 5, 13. Y aquí en su palabra nos podemos ver este segundo punto importante que te va a permitir a ti y a mí a entender su llamado. Mira lo que dice Gálatas 5, 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Tú y yo antes éramos esclavos del pecado. Usted vivía y yo vivía y nosotros vivíamos en esclavitud del pecado, tal vez cautivos en la amargura, en el odio, en el resentimiento. Yo no sé cuál es su pecado. Tal vez usted, si está luchando con algún vicio, en la droga, en el alcohol, en el odio, no sé cuál es su pecado, pero el mundo vive esclavo de su pecado. Por eso tanta corrupción que vemos, por eso tanta maldad que estamos viendo, porque la gente es esclava del pecado. Pero cuando Dios habló a tu conciencia, a tu corazón, Él dijo, yo te estoy llamando a libertad, a que vivas libre. Libre a través del poder de nuestro Señor Jesucristo, libre a través de la presencia poderosa del Espíritu Santo, libre a través de la palabra de Dios,
Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y la verdad nos hará libres. Es la verdad de su presencia, es la verdad de su palabra que te hará libre a ti y a mí. A eso hemos sido llamados, a vivir en libertad, no esclavos. Mi pregunta es, ¿qué te está esclavizando todavía? ¿Un pasatiempo, una relación, una actividad, aún tu trabajo, aún unas buenas actividades? ¿Te está esclavizando para no vivir en la libertad? ¿Cuál es la libertad? ¿De qué libertad está hablando? Mira el pasaje aquí, lo que dice en Gálatas 5:13, dice que esa libertad la usemos no para la carne, sino para servirnos. Cuando una persona es libre, la evidencia es el servicio en amor y por amor. Porque si tú eres libre, no hay nada ni nadie que te impida servir al otro, dar al otro, amar al otro, ayudarle al prójimo, a tu hermano, a tu esposa, a tus hijos en tu casa, a tu empresa, a tu negocio, a tus trabajadores y empleados. El que es libre para servir. Así como Jesucristo recuerda cuando Él estaba ahí con los apóstoles en el aposento alto en su última cena. Nadie se había lavado los pies, que era la parte cultural en esa época. Jesús en un momento dado de la cena, dice la Biblia, que tomó una toalla, tomó agua y tomó un lebrillo y tomó todo esto, dice el texto, se arrodilló, se secó la capa, se arrodilló y comenzó a lavar. Jesucristo lavó los pies de sus apóstoles, de sus discípulos, porque Él era un hombre libre. Porque dice el texto, cuando yo sé de dónde vengo y a dónde voy, cuando yo sé quién soy, cuando sé que soy libre en Cristo, cuando sé quién soy en Cristo Jesús, tengo la libertad de amar, de servir, de ayudar a los demás. ¿Eres libre para servir? ¿O solo piensas en ti? ¿O solo piensas en que la gente te sirva y te ayude? La libertad, la evidencia es el servicio en amor, como dice el texto, servíos los unos a los otros en amor. ¿O te estás sirviendo para tu carne? ¿O has entendido que tu libertad es para vivir en libertinaje? Ojalá que no sirvas a tu carne. Sirve a los demás como una evidencia de tu libertad. Para eso hemos sido llamados, a ser libres, pero para servir en amor. Señor amado, gracias te quiero dar. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a entender este propósito, Señor, de que tenemos que servirte en amor, que tenemos que entender, Señor, este desafío hermoso que tú nos estás dando, de que hemos sido llamados a servir en amor. Señor, el mundo es esclavo del orgullo, del pecado, de la codicia, del robo, de la corrupción, de la mentira, del engaño. Señor, arranca a nuestra nación del reino de la maldad, de la esclavitud del pecado, y ponles en el reino de la verdad, de la libertad a la cual tú nos has llamado, Señor. Padre, gracias porque nos has hecho libres. Y esa libertad que nos has dado no es para alimentar a nuestra carne, nuestro ego, sino para servir. Que tu iglesia, Señor, aprendamos a servirte los unos a los otros en amor. Que entendamos, Señor, que el prójimo necesita del servicio. Y ahí, mi hermano, delante de Dios, dile al Señor, Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo puedo evidenciar mi libertad? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo? ¿Qué puedo hacer, Señor? Y el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón y te va a decir, de esta manera vas a servirme, haciendo aquello vas a hacerlo. Señor, gracias. Gracias porque tú estás a mi lado y porque tú nunca me vas a dejar. Gracias, Señor, por esto. Pero también en esta mañana queremos orar. Primeramente, Señor, queremos agradecerte a ti por la sensibilidad en los corazones de las familias ecuatorianas. Porque a pesar del tiempo que vivimos, Él ha sido llamado por el corazón de muchos. Gracias, Señor, porque tú estás llamando a los ecuatorianos, a cada persona, a sensibilizar su corazón para ayudar a los demás. Gracias por esos doctores y enfermeras que están dedicando tiempo, Señor. Gracias por esos trabajadores que van al trabajo. Gracias, Señor, por la policía, los militares y la gente que está, Señor, de alguna manera sensible a tu llamado para servir a los demás. Gracias, Señor. Señor amado, también te ruego por el
suroeste de Japón, que está sufriendo consecuencias fuertes por las lluvias e inundaciones presentes en los últimos días, Señor. Que tú fortalezcas a las familias, que tú consueles, Señor, a las familias que han fallecido, que tú sanes, Señor, a los que están heridos, que se pueda rescatar a muchos más. Señor, ten misericordia de Japón, como también de otras naciones que están siendo afectadas, y nuestro mismo país, Señor, ten misericordia. Padre, pero también te ruego por la comunidad de Sudáfrica, que es el quinto país en el mundo con más casos de COVID-19, que la misericordia del Señor esté sobre ellos, que los protejas, que tú les des sanidad. Tantos países afectados, Señor. Señor, ten misericordia. Y también te ruego por este país, por la ciudad de Quito, afectada por el COVID-19 de gran manera, Señor, y a los hospitales colapsados. Padre, ten misericordia, perdónanos, Señor. Sánanos y sálvanos, Señor, porque solo tú eres bueno. Gracias hoy, Señor, yo te quiero dar, porque tu gracia y por tu amor aquí estamos delante de ti para decirte que te amamos, Señor. Te amamos con todo el corazón. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Recuerden, somos una sola alianza. Y aquí estamos juntos en este tiempo de oración, meditando en su palabra y clamando al Señor. Y estamos hablando un poquito del llamado, que Dios nos ha llamado a buscar y vivir en santidad. Dios nos ha llamado a vivir en libertad. Y la tercer llamado que yo encuentro en la Biblia está en 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 7. 1 Corintios 1, 7. Abra su Biblia, por favor. Miremos lo que dice el texto. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Me encanta este pasaje. Usted y yo fuimos llamados a la comunión con Él. Y la comunión con Él no solamente se trata de acercamiento hacia Él. La palabra en el original significa realmente sociedad, participación. Significa que el Señor nos está llamando a que con Él seamos socios con Él. Porque eso significa la palabra comunión, a que participemos de Él, a que nos unamos a su proyecto, al proyecto de salvar a esta humanidad. Cuando tú recuerdas, el Señor te ha dado dinero, recursos, un trabajo, una empresa, te ha dado bienes. El Señor te ha llamado, ¿sabes por qué? Te está haciendo el socio para que en comunión con Él seas el padre, el esposo, el empresario, el trabajador, el pastor, el siervo. Y administras las cosas que el Señor te ha dado. Porque solamente somos administradores. Y Él nos da, pero dice, eres mi administrador, pero también eres mi socio. Quiero que estés en mi comunión, en mi intimidad, para indicarte lo que tienes que hacer. Por eso en Juan 15, cuando dices, sin Dios nada podemos hacer. El que permanece en mí y en Él, este lleva mucho fruto, pero separado de mí, nada podéis hacer. Pero en Dios, unidos a Él, en sociedad con Él, junto a Él, participando con Él, haremos proezas. Qué hermoso el llamado a vivir en comunión, tú y yo. Y si usted, amigo, no está en comunión, este es el momento de acercarse al Señor. Señor amado, gracias. Aquí estamos, Señor, en comunión, en paz contigo, pero también queremos participar y ser socios, Señor, en los proyectos tuyos, de alcanzar nuevas naciones, de alcanzar nuevas vidas, de levantar iglesias, de empezar nuevos negocios, empresas, Señor. Padre, gracias porque tú nos das los recursos, las habilidades, los dones, los bienes. Gracias, Señor, porque contigo estamos confiados y seguros. Y aun cuando muchos están sin trabajo, Señor, tú les dices, tranquilos, yo te voy a abrir una puerta. Tú eres mi administrador. Aquí está este recurso, este dinero, esta oportunidad, esta idea creativa para que tú cumplas mi plan. Señor, aquí estamos. Te quiero dar las gracias en esta mañana porque tú eres bueno, Señor, y porque tú eres santo, santo, santo. Y digno de toda adoración, de toda alabanza, Señor. Te amo con todo el corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, amado Dios.
y ayúdame a vivir en santidad y en comunión delante de ti. Hemos sido llamados, Señor. Hemos sido llamados a vivir en santidad, a vivir en la libertad y a vivir en comunión. Te amamos con todo el corazón y todo el llamado es por tu gracia y por tu amor. Qué hermoso saber estas verdades, Señor. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si tú te acuerdas cuando Dios le llamó a Moisés o a Abraham o a Samuel. Pero también quiero hacerte la pregunta. ¿Te has puesto a pensar por qué le llamó a Abraham? ¿Qué hizo él? Un hombre ya de varios años. ¿Por qué le llamó a Abraham? ¿Al caso fue porque él se portó bien? ¿Porque era buena persona? No. Dice en la palabra del Señor, simplemente, en Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Sabes, Abraham no hizo nada. No hizo nada para ser llamado, porque el llamado de Dios, solo quiero recordarte, es por su gracia. Como tú y yo no hemos hecho nada para ser llamados por Dios, solamente es por el amor, la bondad, el perdón y la gracia del Señor. Pero mira lo que dice Hebreos 11:8. Mira, Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. En estos tres llamados iniciales que te estoy compartiendo, en ese llamado que Dios le hizo a Abraham, dice el texto que obedeció porque le creyó. Si Dios te está llamando en esto, Dios está hablando a tu corazón y tú crees en ese llamado, la evidencia va a ser tu obediencia, es decir, seguir, cumplir, hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas tú y que haga yo. Si usted y yo, si cada uno de nosotros no obedecemos al Señor, no estaríamos haciendo bien. Dios te está hablando de muchas formas y de muchas maneras, pero si no lo obedeces, ¿para qué te va a seguir llamando? Abraham fue, dice el texto, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir de aquel lugar, e imagínate, y recibir como herencia, que había de recibir como herencia. Dios te llama para darte una herencia hermosa aquí en la tierra y allá en el cielo. Dios te llama no porque Él quiere que hagas algo para Él, sino es algo para ti mismo. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho que hagas algo y tú no lo has hecho? Y has perdido bendiciones, herencias del cielo. ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado y a lo mejor dice, pero es ilógico lo que Él me pide? Sí, Abraham también era ilógico. No sabía dónde iba, pero simplemente salió, obedeció. Dios te está llamando a libertad, a santidad, a comunión. Y te pide que hagas algo específico en tu vida. Obedece para recibir la herencia. Entonces dice el pasaje, mira en Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El éxito del llamado de Dios o el llamado que obedece en fe es llamado amigo de Dios. El éxito del llamado está en la obediencia. Dios te puede llamar tantas veces, pero si tú no lo obedeces, no te sirve de nada. Padre, aquí estamos a decirte, Señor, hoy estoy dispuesto a obedecerte. Que tu iglesia, Señor, esté dispuesta a obedecerte en ese llamado tuyo para servirte, para amar, a libertad, para servirnos unos a otros en amor, para estar en comunión y trabajar junto a ti como socios, Señor. Nos hemos llamado a vivir en santidad en cada parte de nuestra vida, para alejarnos de lo malo, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto. Gracias te quiero dar. Bendecimos a tu iglesia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Y luego de este tiempo de oración, sigamos meditando. Estamos hablando un poquito sobre el llamado. El Señor te ha llamado por gracia. El Señor te ha llamado a vivir en santidad, a vivir en libertad y obviamente a vivir en comunión.
El cuarto llamado que yo veo en la Biblia lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 18. Mira tu Biblia, Efesios 1, 18. Dice así el pasaje: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia por los santos. Dios le ha llamado a usted a una esperanza divina. Sí, tal vez el mundo hoy en día no tiene esperanza, está sin esperanza, han perdido la fe, dudan, temen, piensan que tristemente todo lo que pasa no hay esperanza, no hay sanidad, no hay solución, no hay trabajo, no hay recursos. ¿En quién podemos esperar? No hay esperanza en el hombre, pero hay esperanza en Dios. Él te ha llamado a que tengas esperanza en el Dios Todopoderoso, en el Dios que hace de los imposibles posibles, en aquel que te ha prometido y que siempre permanece fiel. Por eso Dios quiere que tú con una espera, con anhelo, con una expectativa y confianza, tengas esperanza en Él. Ese es el llamado, a esperar en Él. Por eso mira Efesios capítulo 4, versículo 4, cuando dice en su palabra: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Tú y yo hemos sido llamados a una misma esperanza de nuestra vocación. ¿Hay esperanza? Claro que sí. Y tal vez otro pasaje para comprender mejor, Hebreos capítulo 9, versículo 15. Abre tu Biblia, Hebreos 9, 15. Te voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Mira lo que dice. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Los llamados, tú y yo, recibamos la herencia prometida. Esa es la esperanza de saber que Dios ha prometido una herencia. La herencia de la salvación, la herencia del gozo, la herencia de la vida eterna, la herencia de que mi familia va a ser salvo si yo creo, la herencia de que Dios no me va a dejar que mendigue pan, la herencia que cada día son nuevas sus misericordias, tantas herencias. Dice ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Por eso mira ahora Hebreos 11.8. Mira Hebreos 11.8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Él tuvo esperanza, él confió en la palabra de Dios y salió y obedeció para recibir la herencia. Hay esperanza de una herencia hermosa, hay esperanza de un mejor mañana. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios. Tú eres bendecido por Dios. Dios tiene una herencia hermosa. Esa es la esperanza. A eso hemos sido llamados. Recuerda, confía, espera en el Señor. Con expectativa sí, pero con confianza, con anhelo. Señor, aquí estamos. Confiamos en ti, Señor. Esperamos en ti. Esperamos un mejor mañana. Esperamos que tú puedas sanar a mi familiar enfermo. Esperamos que tú puedas, Señor, rescatar de esa crisis económica. Esperamos que tú puedas levantarnos de esa situación difícil. Confiamos de que tú vas a pastorear a tu iglesia, que la vas a sustentar. Esperamos, Señor, que nuestros hijos se vuelvan a ti. Estamos esperando, Señor, que este matrimonio sea restaurado, porque nuestra confianza está en ti, Señor, y no en el hombre. Ese es nuestro llamado, a tener esperanza. Esperanza divina en un Dios santo, digno, poderoso, un Dios creador del cielo y de la tierra, que nada ni nadie le puede detener. Y tú eres fiel porque tú cumples las promesas, Señor. Gracias. Gracias te quiero dar. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. El quinto llamado que yo te quiero compartir. Recuerda, somos llamados por su gracia a vivir en santidad, a vivir en libertad, a vivir en comunión. Somos llamados, como dice aquí la palabra, a una esperanza viva. Pero en Efesios capítulo 4, el versículo 1, leamos el pasaje, dice la Biblia que somos llamados a vivir una vida digna. Efesios 4, versículo 1, por favor. Abre tu Biblia, mira lo que dice. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay una vocación, hay una vida, hay un estilo de vida digna.
El llamado a Dios a ti y a mí es vivir una vida digna. ¿Y cómo es la vida digna? Mira el versículo 2. Primero, con toda humildad y mansedumbre. Segundo, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y tercero, una vida digna es ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estas tres cosas en este pasaje nos hace ver claramente cómo vivir la vida digna. De estas tres cosas, ¿cuáles tienes tú? Si Dios te ha llamado a vivir una vida digna, ¿estamos viviendo con la humildad y la mansedumbre? ¿O eres de los que dice, aquí se hace lo que yo digo y punto? ¿Pierdes el control? ¿Te enojas por cualquier cosa? ¿Gritas, pataleas, reclamas? ¿O tienes la mansedumbre, la capacidad de controlar tus emociones y tener un equilibrio en un momento dado difícil de la vida? ¿Eres humilde para bajarte de la posición que estás y servir a los demás? La vida digna involucra humildad y mansedumbre. Jesús dijo, aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón. Que el Señor nos ayude a vivir de esa manera. La vida digna, según el texto, dice también que es soportarse con paciencia. Sí, a tu cónyuge, con tantos días encerrados, con la economía hecho pedazos, hay que soportarnos. Pero el soportarse, dice el texto bíblico, soportándonos con paciencia, pero con amor. ¿Estás soportando con paciencia y con amor? ¿O eres impaciente? Ya no aguantas más, ya no aguantas a tus hijos, a tus padres, a tu jefe, a tu amigo, a tu hermano. Vivir dignamente es aprender a soportarnos los unos a los otros. Sí, a lo mejor es difícil soportar a la persona que está a tu lado, te entiendo. Pero te pregunto, ¿tienes amor? Porque el amor cubre multitud de errores. Si a lo mejor te está haciendo falta amor y por eso te estás siendo impaciente y no puedes soportar, el amor cubre multitud de fallas, de equivocaciones. Mientras más llenas de amor estás, puedes soportar. Cuando a veces tenemos dificultades con mi esposa, es porque estoy muy poco con amor en mi corazón. Y digo, Señor, lléname de tu amor. Y el Señor me llena para soportar y soportarnos mutuamente como el Señor nos manda en su palabra. Y por último, dice la vida digna, es guardar la unidad en el espíritu, pero en el vínculo de la paz. ¿Quieres tener unidad? Vivir dignamente en unidad con tu familia, en tu casa, en tu negocio, en tu empresa, en tu iglesia. La paz. Lo que une es el vínculo. Lo que ata a vivir en unidad es la paz. Perdónale. Si te ha ofendido, perdónale. Si tú has ofendido, pide perdón, llama, busca. Dios nos ha llamado a vivir en unidad de la manera digna. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias. Gracias porque aquí estamos dispuestos a seguirte, Señor, en este quinto llamado de vivir una vida digna, una vida correcta, soportándonos con paciencia, ayudándonos unos a otros, haciendo lo que es correcto delante de ti. Señor, que estemos en paz, que aprendamos a perdonar y pedir perdón, que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón, Señor. Para eso tú nos has llamado, Señor, para vivir de la manera correcta, para hacer las cosas que tú quieres que hagamos, Señor. Gracias. Gracias te damos, amado Dios. Gracias por amarnos. Pero también esta mañana queremos orar, Señor, por la justicia en el Ecuador, para que las autoridades competentes actúen con sabiduría en las indagaciones de cada caso, Señor. Tú ves la gente, cómo roba, Señor. Pero gracias por destapar, Señor, los casos de corrupción en muchas personas. Señor, que se haga justicia, que se ejecute lo que se tiene que ejecutar, Señor. Que la gente se arrepiente y busque de Dios, Señor amado. Pero también te ruego, Señor, para que tú ayudes y proveas, Señor, de sanidad a las personas enfermas con VIH, Señor. Cúralos, ten misericordia, sustenta, abre puertas para que tengan el medicamento en los hospitales, Señor. Permite que las personas enfermas, Señor amado, sean tocadas, tengan esperanza en un Dios que puede sanarles, Señor. Padre, qué hermoso es saber que aquí estamos delante de ti, porque tú eres un Dios sanador de cada enfermo, personas con cáncer, con SIDA, con coronavirus, con cualquier enfermedad catastrófica, Señor, para ti nada es imposible. En el nombre de Jesús de Nazaret, por tu llaga, sana
a cada persona que está aquí conectada, Señor. Sana a los familiares de cada familia que está conectada. Sana a los ecuatorianos en cada lugar, Señor. Ten misericordia, porque tú llevaste nuestro dolor, nuestra enfermedad, y creemos en ti, Señor. Para ti nada es imposible. Hemos sido llamados a ser de bendición, a vivir una vida digna, como a ti te agrada. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Qué hermoso, amados y queridos hermanos, nos complace siempre estar junto a ustedes y damos gracias al Señor que hoy nos acompaña. Recuerde, el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte. Y aquí estamos unidos en oración, en un mismo sentir, confiados en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. El Señor te ama a ti y me ama a mí. El Señor no nos ha dejado. Él está muy cerca de cada uno de nosotros, cerca para amarnos y sostenernos cada momento. Y seguimos meditando acerca del llamado que Dios nos hace. Recuerda, Él te llama por su gracia. Él te ha llamado a vivir en santidad, en libertad, en comunión, en esperanza, a vivir una vida digna. Pero también el Señor te ha llamado, como dice 1 de Pedro, el capítulo 2, del versículo 9. Abre tu Biblia. 1 de Pedro 2:9, el llamado para salir de las tinieblas a la luz. Mire el pasaje. 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su maravillosa luz. Qué precioso pasaje. Tú y yo vivíamos en tinieblas. Sí, usted, amigo, vivía en tinieblas. Y si todavía sigue en tinieblas, está oscuro, está todo terrible, Dios le está haciendo un llamado a que venga a la luz, a vivir en el reino de la luz. En esa luz veremos la luz, dice la palabra. Y cuando tenemos luz, tenemos comunión unos con otros. Cuando vivimos en luz, podemos tomar decisiones correctas, actuar de la manera correcta frente a cada circunstancia de esta vida. ¿Estamos viviendo en la luz de Cristo? ¿Tenemos esa luz? ¿Hay la luz en nuestras vidas? ¿O seguimos permitiendo que la oscuridad y las tinieblas controlen nuestra mente y corazón? El diablo quiere que usted viva en tinieblas, que no sea transparente, que oculte su pecado, que esconda esa doble vida. Pero Dios le está diciendo, es hora de ser transparentes, de decir la verdad, es hora de vivir en la luz, porque para eso hemos sido llamados, a salir de las tinieblas para introducirnos al reino de la luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Porque cuando vives en la luz, anuncias las virtudes de Dios, lo maravilloso de Dios, hablas de Dios. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias. Gracias porque tú nos has rescatado de las tinieblas, de la oscuridad y de la muerte, y nos has dado luz. Nos permites mirar con claridad para tomar decisiones y acciones correctas, para vivir una vida correcta delante de ti, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Señor, ayuda a tu iglesia a anunciar el amor, la gracia, la fe, la bondad, el poder, la misericordia, la omnipotencia del Señor, la santidad de Dios, a anunciar lo grande que es nuestro amado Dios. Aquí estamos, Señor. Somos tus hijos, somos tu pueblo, un pueblo santo, rescatados por ti, para cumplir el llamado hermoso que tú nos has hecho, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, Alianza Cristiana y Misionera en todo el Ecuador y en todo el mundo, Señor. Bendice al pastor David, a su esposa, a su familia, a la junta directiva. Bendice, Señor, a cada distrito, a las más de 300 iglesias y congregaciones asociadas, a los miles de cristianos en todo el mundo, Señor. Ayúdanos a vivir en la luz, que es Cristo. Tú eres nuestro Dios. Te amamos, Señor. Yo bendigo a cada persona que está conectada en este instante. Y, Señor, si hay algo de oscuridad, quita esa oscuridad de su mente y su corazón e introduce al reino de la luz. Que tu luz resplandezca, que tu palabra sea esa lámpara que ilumina nuestro camino, Señor. Gracias te quiero dar. Gracias te damos, Señor, para que en tu luz veamos la luz de Cristo. En el nombre de Jesucristo oramos.
Amén. Este tiempo de meditación de la palabra, este tiempo de oración, es un tiempo que creo que el Señor nos está desafiando a hacer las cosas que el Señor nos ha llamado. Tal vez algunos dirán, pero ¿cómo yo hago para saber que es la voz de Dios que me está llamando? Sí, la verdad, hay tres voces que todo ser humano tiene. La voz de Dios, que es la principal, tu propia voz que a veces te quiere decir cosas, y la voz del diablo. El diablo te quiere llamar a que hagas lo malo. Tu carne te quiere llamar a que satisfagas la carne. Pero Dios te está llamando para hacer lo bueno y lo correcto. Quiero decirte de la historia de un jovencito llamado Samuel. Un muchacho que desde muy pequeño su madre le entregó al sacerdote Elí para que lo cuide, lo consagró al Señor, lo entregó a Dios. Y iba creciendo un chico ahí sometido a su autoridad, a su jefe, a su sacerdote, a Elí. A pesar que Elí era un hombre que actuaba mal, a pesar que Elí no estaba haciendo lo correcto y sus hijos ni siquiera los estorbaba, pero él era un hombre fiel al sacerdote. Y dice el texto bíblico que de pronto, y mira la Biblia en 1 de Samuel, el capítulo 3, el versículo 4, mira, 1 de Samuel 3, 4, dice así: Jehová llamó a Samuel, mira el llamado de Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Interesante, ¿no? Mira el verso 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y le dijo, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirá ambos oídos. Samuel era un jovencito, y a ti joven que a lo mejor nos estás escuchando, te está llamando a ti también. A ti anciano, porque cuando llamó a Moisés tenía 80 años. Dios llama a jóvenes y ancianos. Dios llama a gente indocta y gente preparada. Dios llama a gente a lo mejor con pocos recursos o muchos recursos. Dios llama a todos. Y este llamado que le hace a Samuel, audiblemente le estaba llamando, pero él no sabía distinguir la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no había aprendido a distinguir y a oír esa voz. Como tal vez tú, amigo y hermano, no has entendido discernir la voz del Señor. Sabes, cuando Dios te llama, siempre te llama para algo bueno, para cumplir un propósito grande y santo. Dios jamás te va a llamar para que peques. Dios jamás te va a llamar para que tú satisfagas tu carne. No, el llamado de Dios es algo bueno. El llamado que Dios le estaba haciendo a Samuel era un llamado para explicarle lo que estaba sucediendo, lo que era importante que él tenía que hacer. Pero él va donde Elí, su maestro, su sacerdote, porque él pensaba que le estaba llamando a la persona. Sí, hay gente que te puede estar llamando a algo para hacerlo mal. Ojalá no sigas esos llamados, joven. Cuando Dios te llama, te está hablando a tu corazón y a tu conciencia. Y en la conciencia te va a decir, porque sí, a veces llama audiblemente, claro que sí. A veces se acerca a ti, como se acercó a Samuel. Pero Dios te va a llamar principalmente a tu conciencia, o te va a llamar a través de la palabra, de un mensaje, de esta palabra que te he estado leyendo. El llamado de Dios es un llamado que a lo mejor la primera vez no la vas a reconocer. Es un poco como cuando te llama un compañero del trabajo por primera vez a tu teléfono, y tú lo escuchas y te das cuenta y dices, ¿quién eres tú? Porque ni siquiera lo tienes grabado, no sabes quién es él. Y comienzas a escucharle, y la siguiente vez a lo mejor todavía no le puedes reconocer mucho,
Pero la tercera, la cuarta y la quinta ya sabes qué es. ¿Por qué? Porque tienes práctica de haberle escuchado. Cuando escuchas a Dios y te das cuenta que es Él, y la próxima vez que Él te llama y de la manera que Él te habla, vas a entender que es Él. ¿Sabes por qué vas a distinguir el llamado de Dios? Porque hablas mucho con Él. Porque al leer la palabra, al orar, al escuchar de Dios, vas a saber cómo Él te habla, con su dulce apacible, cómo habla tu conciencia, cómo Él te dice ahí en lo más profundo de tu ser. Y puedes decirle, como decía Samuel, habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Por qué no le decimos eso al Señor? Amado Padre, háblanos, que tu siervo, que tu iglesia, que los jóvenes, que los adultos, que los ancianos estamos escuchándote, Señor. ¿Qué quieres que hagamos? Vivir en la libertad, en comunión, en santidad, de una manera digna. Vivir, Señor, como a ti te agrada, de la manera correcta, con esperanza. Señor, aquí estamos para obedecerte. Te vamos a obedecer, Señor. Sí, hay cosas que pueden ser difíciles, pero estamos dispuestos a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a tu llamado. Y así como llamaste a Samuel, a pesar que era un muchacho, un joven, así como llamaste a Moisés, ya de los 80 años, o a Abraham, Señor, aquí estamos para servirte y seguirte, Señor. Padre, gracias yo te quiero dar por este tiempo hermoso que nos das, para juntos clamar, juntos orar y decirte que te amamos, Señor, y decir que tú eres lo mejor en nuestras vidas. Señor, yo te ruego que tú hables a las familias de la iglesia, que tú hables al esposo y a la esposa para vivir en santidad y en dignidad, que hables al hijo para honrar al padre y al padre para respetar y amar al hijo, Señor. Que el llamado tuyo sea un llamado para vivir de una manera correcta, Señor. Perdónanos si te hemos desobedecido. Si nos has dicho muchas veces, no hagas esto, pero a pesar de eso lo hemos hecho y estamos sufriendo las consecuencias. Perdona a los jóvenes si tú le has dicho, no, esa relación ilícita. Y los jóvenes fornican, Señor, perdónalos. Perdona a ese empresario que ha dicho, no te metas en esto, ahorra, administra bien, paga a los trabajadores y no lo has hecho. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdona esta nación. Perdona a nuestras autoridades que están haciendo cosas incorrectas, Señor. Y bendice a aquellos que hacen las cosas correctas. A cada alcalde, a cada prefecto, al COE nacional, bendícelo, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos orando, ya estamos terminando este tiempo de oración, esta hora que ha sido y es un tiempo de disfrutar de la presencia, de entender que Dios te está llamando. Recuerda, Dios te llama por tu gracia, por su gracia. Te llama a que vivas en libertad, a que vivas en santidad, a que vivas en comunión, con una esperanza en Él, a vivir una vida digna, a vivir en comunión como Él quiere. Y hemos visto varios casos. Y quiero terminar con el último ejemplo del llamado, el llamado del apóstol Pablo. ¿Te has puesto a preguntar el llamado del apóstol Pablo? Un hombre malo, Saulo de Tarso, que antes de ser el apóstol era Saulo, que metió y estuvo ahí cuando apedreaban a Esteban, cogiendo la ropa, aceptando el asesinato de este joven, de este mártir de la fe, que luego se convirtió en alguien que buscaba y hablaba con los religiosos, los fariseos, para que les den cartas. De hecho, así fue ir a Damasco a seguir metiendo a la cárcel y matando a otros cristianos. A ese hombre, a ese asesino, a ese criminal, a ese religioso, Dios lo llamó. Amigo y amiga que estás ahí, no importa la vida que tengas, no importa el pecado que hayas hecho, Dios a ti te está llamando para que puedas vivir en santidad y en libertad, para que vivas una vida digna. Y sí, el Señor tuvo que llamarlo de una manera fuerte. Dice el texto bíblico que vio una luz y cayó y quedó ciego, enfermo. Y ahí en su ceguera dijo, Señor, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres que yo haga? Cuando entendió que era Cristo que le estaba llamando.
A veces Dios ha permitido cosas difíciles en la vida porque no le hemos hecho caso de la forma dulce que te llama. A veces Él tiene que permitir circunstancias difíciles como la que a lo mejor estás viviendo para obedecerle al Señor y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el llamado de Dios en esta mañana para que le digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor te va a decir, quiero que vivas dignamente, soportando con paciencia, con humildad y mansedumbre, con paz. Quiero que vivas en libertad, quiero que vivas en comunión, quiero que vivas en mi luz, quiero que vivas muy cerca de mí. ¿Por qué no oramos? Padre, aquí estamos. Aquí estamos diciéndote, Señor, gracias porque a pesar de la vida que tenemos, tú nos sigues llamando a la humanidad para que venga a ti, Señor. Porque tú quieres rescatarles del pecado y de la muerte y llamarles a una herencia incorruptible, Señor. Para llevarnos de gloria en gloria y de bendición en bendición y de victoria en victoria, porque vamos de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu iglesia amada. Gracias por cada persona que ha estado en este tiempo junto a nosotros, meditando en la palabra, orando, Señor, clamando a ti, confiados en ti, Señor. Padre, yo te digo, obra en cada vida y en cada corazón. Señor, si tú llamaste a Saulo el perseguidor de la iglesia, ¿cómo no me has llamado a tantas otras personas, menos pecadores, Señor? Gracias por llamarme a mí, que también yo fui pecador. Y tú me rescataste, Señor, y me has hecho tu hijo, y me has hecho tu siervo. Qué privilegio ser llamado tu siervo, Señor. Pero Padre, yo bendigo a las personas que están aquí. Toca sus corazones. Que cuando escuchemos tu voz estemos dispuestos a obedecerte, Señor. Que así como Abraham, aún sin ver lo que tú le estabas dando, él salió y obedeció por fe. Que también por fe aprendamos a dar pasos de fe y de obediencia, Señor, obedeciendo al llamado tuyo. Señor, ayúdanos a creerte a ti y confiar en ti. Te amamos con todo el corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas, Señor. Te amamos y te anhelamos cada día más. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has dado. Gracias te quiero dar. Sigue obrando en nuestras vidas, sigue bendiciendo esta nación. Ten misericordia por cada familia. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano, mi amigo, por estar aquí este tiempo de meditación en la palabra y de oración. Este tiempo en lo que hemos podido disfrutar en la presencia del Señor. Recuerde, el Señor le está llamando y le sigue llamando por su gracia. Tal vez se acerca a usted, tal vez le permite tener una visión como fue en el caso de Moisés. Tal vez le está llamando audiblemente, tal vez le está llamando a su conciencia. Hable con Dios, lea la Biblia. Él está hablando a través de la palabra, a través de su conciencia, la voz del Espíritu Santo a su conciencia. Escúchelo. Pero cuando Dios le está diciendo que haga algo, por favor, obedezca al Señor. En la obediencia está el éxito del llamado. En la fe y en la confianza a ese llamado de Dios que te mueve a la obediencia, eres llamado amigo de Dios. Recibe un abrazo profundo de la Junta Directiva Nacional, del Pastor David y de todos los que somos parte de la directiva. Te amamos con todo el corazón. Ora por nosotros, ora por la iglesia y ora por esta nación. Y recuerde, somos generaciones que resplandecen en un mundo en tinieblas. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de nosotros misericordia.